¿Tienes problemas emocionales, económicos o cualquier otro? ¿Estás fastidiado de tu trabajo, de tu escuela, de tu pareja? ¿En el súper ya ni para huevos te alcanza? ¿Debes varios meses de renta? ¿Tienes las tarjetas de crédito al límite? ¿En el metro un niño te vomitó? ¿Se te rompió una muela? ¿Tienes que vacunar a tus mascotas, pero no tienes un peso? ¿Hiciste 5 horas de regreso a tu casa por las lluvias? No te preocupes, aquí no te resolveremos nada de eso, pero sí haremos más fácil tu día distrayéndote con nuestras quejas, nostalgias y demás ocurrencias. Sean bienvenidos al podcast que habla de todo y habla de nada. Bienvenidos a Charlatanes. Enrique enganche, le va a tocar para Vigo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estos son los charlatanes y en esta ocasión estaremos hablando ni más ni menos que de los campeonatos mundiales de fútbol. Sin lugar a dudas, el Campeonato Mundial de Fútbol es el evento deportivo más importante del orbe. Y en a escasos 43 días de iniciar la Copa del Mundo Qatar 2022, los charlatanes Carlos Nandayapa y Abraham Montoya hablaremos sobre los mundiales de fútbol. Hablaremos sobre los papelones que la selección nacional ha hecho a lo largo de la historia de los campeonatos mundiales de fútbol, pero también analizaremos todo lo que rodea al campeonato mundial de fútbol, porque más allá de un partido de 11 contra 11, hay toda una derrama económica, todo un efecto cultural, social que le acompaña. En esta ocasión estaremos, por lo tanto, hablando de los mundiales de fútbol. Abraham. Ok, vamos a empezar. Como es una costumbre, cada 4 años se celebra esta copa, teniendo como origen la de 1930 que se celebró en Uruguay. Que fue la primera, en efecto. Exacto. La cual fue un poco polémica al principio, ya que algunas selecciones europeas se negaron a participar por la forma en la que fue asignada a Uruguay. Porque ahí, si no mal recuerdo, básicamente estamos hablando de que fueron apenas 13 naciones las que asistieron al Campeonato Mundial de 1930. Así es, haciendo unos juegos de eliminatoria directa ya en el país como tal. Aquí debemos de comentar pues, tal vez un previo de cómo es que se dio esta copa. Ajá. La FIFA organizaba en comunión o en contubernio con el Comité Olímpico. Correcto. Ajá, ¿cómo llamarle? La competencia de fútbol, ¿no? En las Olimpiadas. En los Juegos Olímpicos, efectivamente. Así es. Pero, pues, ¿qué crees? Que en algún momento la FIFA y el Comité Olímpico se pelean porque no se incluiría el fútbol de manera constante en los Juegos Olímpicos. Entonces la FIFA dice, no, ¿sabes qué? Ya estuvo bien, vamos a organizar nuestra propia copa que va a ser de manera independiente al Comité Olímpico. Que hay que recordar que la FIFA realmente se está fundando hacia principios del siglo XX, más o menos en 1904, precisamente a iniciativa del famoso Jules Rimet, que Así después es. Precisamente la Copa del Mundo, que estaría en juego hasta México, 1970, llevaría precisamente el nombre de la Copa Jules Rimet. Y como tú dices bien, ahí yo creo que empieza también un juego de negocios, porque finalmente el fútbol, más allá de que decíamos son 11 contra 11, desata todo un tema económico. Y el Comité Olímpico finalmente era realmente el primer gran antecedente de los mundiales. Así es, mira, cuando llegan las Olimpiadas de 1932, el Comité Olímpico decide dejar por fuera al fútbol. Ok. La FIFA aquí ve una oportunidad de negocio y de sacar el deporte avante.
Y además que sacan al deporte amateur, que era como el espíritu de los Juegos Olímpicos. Exacto. Que era un deporte no profesionalizado y que finalmente la FIFA apuesta más al tema de la profesionalización. Exacto. Después, una vez que ya se pelean con la FIFA, se hacen un pequeño congreso en Ámsterdam, donde ya todos los países que eran miembros de la FIFA acuerdan generar la primer Copa del Mundo. Ajá. Y esa Copa del Mundo se la dan precisamente a Uruguay. Uruguay. Hay una razón por la cual se la dan. Ajá. Sería la conmemoración de los 100 años de su independencia. Sí, es el juramento que hacen a su constitución el 18 de julio. Okay. Y en ese marco es precisamente que se acuerda que Uruguay sea el que desarrolle la primera Copa del Mundo. Que estarás de acuerdo que de esa Copa del Mundo de 1930, incluso las primeras Copas del Mundo, realmente son una parte germinal de lo que hoy es precisamente el gran negocio del mundial. Así es. Aquí hubo problemas económicos al principio, ya que el modelo de negocio no era igual que el que se tiene hoy en día. Se pide que Uruguay costee el traslado. Sí, porque era carísimo, ¿no? Exacto. Sobre todo para los países europeos. Sí. Era carísimo hacer todo ese traslado. Sí, exacto. Y por eso, después de que se da esta asignación, algunos países europeos no están de acuerdo, entre ellos Italia, que le hace el feo al mundial y se retira, ¿no? Y de hecho no es el único, porque finalmente todo lo que son los países del imperio británico, del gran imperio, finalmente ellos realmente no participan en las primeras Copas del Mundo. Si no mal recuerdo, es hasta la de 1950 cuando finalmente ingresan a lo que es las Copas del Mundo. Y eso es todo un tema, porque finalmente los ingleses se autoproclaman como los creadores del fútbol. Que bueno, eso como todo imperio, ellos se apropian de todo. Exacto. El chocolate es de ellos, nunca hubo en México. No, el jitomate también es de ellos. Los huilos ahora son de allá, siempre ha habido. Entonces siempre se apropia el imperio de esas cosas. Así es, como todo buen imperio, nosotros somos los buenos, los demás no valen, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate, antes de que comenzara el torneo, 2 meses antes, ningún equipo europeo había confirmado su asistencia. Comienza Francia, confirmando, después consecutivamente Bélgica, Yugoslavia y Rumania, ¿no? Ellos ya se van para... Eso también es interesante, porque ahora ahí cómo ha ido transformándose geopolíticamente el mundo. Porque finalmente estaba Yugoslavia, estaba Checoslovaquia, sí, y que finalmente ahora, y bueno, estaba la URSS en su momento. Sí. Entonces realmente también en las elecciones participantes pues también van cambiando conforme va cambiando este marco geopolítico. Sí, y fíjate que aquí entra el primer gran dato curioso. Obviamente Francia entra por presiones políticas para ir a la Copa, pero Rimet va con el Carlos II de Rumania. Ajá. Para pedirle el favor de que pues mande a su selección, ¿no? Ok. Y el mismísimo monarca fue quien seleccionó a los jugadores. Y los seleccionó de manera aleatoria en una empresa petrolera que tenían por ahí a la mano. Pero seguramente era una empresa petrolera británica. Ese dato no lo tengo, pero podría ser. Porque finalmente también aquí en el tema del fútbol, en el caso de México, está la referencia de que entran precisamente hacia Pachuca, donde había precisamente estas mineras británicas. Entonces tal vez aquí también desde esa época está precisamente el tema de que había precisamente esa herencia británica. Sí. Y que ese es todo un tema, porque también cómo armas una selección nacional y ya tienes el primer dato. ¿Cómo? Casi como los Simpson. Sí. Débil, fuerte, fuerte, débil, fuerte, débil. Sí, tú no. A ver, tú date una vueltecita. Exactamente. Y el monarca en un 2x3 se quitó de problemas y armó su selección. Y papá, vámonos para allá. Y eso es Uruguay 1930, y que finalmente ahí vale la pena otro dato. Dentro de las naciones participantes, de las primeras naciones participantes está
para ni más ni menos que México. México inicia su participación en los mundiales de fútbol desde la primera edición en Uruguay 1930. ¿Y qué tal nos fue? Fíjate que fue una invitación directa. Ajá. Aquí no se tenía ese modelo de eliminatorias, pero pues empezamos fuerte, ¿no? O sea, México no se iba a quedar a medias y con su gran tradición futbolera pues nos iba a ir sorprendiendo, ¿no? Pero ahí es interesante porque México, junto con Estados Unidos, Bélgica y Francia, que es a la que enfrenta México, ¿sí?, son dos partidos que de manera simultánea inauguran la Copa del Mundo 1930. Así es. Y México, como bien dices, nos da el primer campanazo, perdiendo contra Francia con un marcador de 4-1. Y eso ahorita vamos a retomarlo, pero finalmente si estamos un poco abollados con los franceses, porque esa historia de México y Francia ha sido una larga data en la cual desde la guerra de los pasteles, en la intervención francesa, pues finalmente y hasta el último caso de esta Cassés, finalmente con los franceses tenemos ahí todo un tema, pero que del todo no lo hemos reivindicado y iniciamos perdiendo 4-1. 4-1. Y por eso, como dice el dicho, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Exacto. Fíjate que nosotros traíamos, tal vez no calientito el tema con Francia, pero sí es algo que no se nos olvidaba, ¿no? Por ahí del año de 1938, con la excusa de saldar una deuda con un pastelero, Francia ve la oportunidad perfecta para invadirnos, ¿no? Como tal. En el siglo XIX, en 1800, efectivamente. En el 38. Que de hecho es ahí precisamente cuando hacen esa escaramuza en el puerto de Veracruz, y es a donde nuestro buen Antonio López de Santana, de un cañonazo, le vuela la pata. La Marina Francesa, ¿no? La Real Marina Francesa. Y nos envían nada más y nada menos que 26 navíos para cobrar esa pequeña deuda, que el gasto que ellos llevaron con esa invasión era muy superior a la de la deuda, pero realmente pues ellos tenían ahí una finalidad media disfrazada. Pero fíjate, ¿no? Eso es bastante interesante porque después, casi 150 años después, un país europeo también hace un desplazamiento enorme para llegar a unas islas allá en el cono sur llamadas Malvinas. ¿Sí? Y nos estamos refiriendo a la famosa guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, o más bien entre el Imperio Británico y Argentina. Pero, como sabemos, después en los mundiales, hay un genio lavaría la honra argentina a través del fútbol. Pero nosotros tuvimos la oportunidad desde el primer mundial de lavar esa honra. ¿Y qué pasó? Perdimos el primer partido contra ellos por un marcador contundente de 4-1. Así es, repitiendo esta historia que tenemos con Francia, hacemos ese honor, pero bueno, luego nos toca jugar contra Chile, ¿no? Si no mal recuerdo. Ajá. Y con Chile pues no hay tanto problema, ya que perdemos solo 3-0. Ya desde ahí debimos haber pensado en retirarnos del fútbol y dedicarnos a otro deporte. Exacto. Pero fíjate que con Chile pues no había tanto problema. No duele tanto como contra los franceses, porque Chile, al ser un país latinoamericano con el mismo pasado en común que es ser colonia española, que perdimos con un carnal. Exacto, sí, no había tanto problema, ¿no? Y además recordar que Chile por ahí apoya a México en el movimiento de independencia, ¿no? Al final, entonces, pues con Chile todo bien, pero sí, un 3-0 y después se remontaría años atrás un 7-0, ¿no? Por ahí en algún torneo. Ese dato sí no lo recuerdo, pero en el caso del fútbol mexicano todo puede ser. Exacto. Y creo que ahí realmente el paso por México en el Mundial de 1930 es precisamente el inicio y el preámbulo de una historia que inició mal, continuó mal, siguió mal y todos están seguros que en Qatar 2022 seguirá igual de mal. Sí, seguramente.
Y espérate, todavía llegamos con Argentina. En ese primer mundial. En ese primer mundial. Aquí hay que recordar que todos los juegos se realizaron en Montevideo. Ajá. Y solo se tenían 2 estadios. Uno que era el Estadio Centenario. El clásico. Exacto, que ahorita por ahí es patrimonio. Y como el clima no había sido muy bondadoso, tuvieron problemas en la construcción. Ok. Entonces tuvieron que hacerse de otro estadio, que es el Parque Central, donde hacían otros juegos de manera alternativa. Digamos que el estadio principal no estaba terminado. En lo que se terminaba, algunos juegos se hicieron en este otro estadio, ¿no? Que esa es una historia también que nos habla precisamente de lo amateur, si se le puede decir, con el cual iniciaron los mundiales, porque finalmente todos los juegos se desahogan en 2 estadios. Así es. Ahora en el Mundial de Qatar vamos a ser partícipes con su mundial y vamos a ver 8 grandes estadios que fueron prácticamente todos, por ahí hay uno que no, pero prácticamente todos fueron construidos ex profeso para esta Copa del Mundo. Y en el 2026 vamos a dar cuenta precisamente de un sinnúmero de ciudades, particularmente ciudades en Estados Unidos, 2 en Canadá y 3 en México, para desahogar precisamente todos los partidos de la Copa del Mundo, que para ese entonces van a ser ni más ni menos que 48 equipos. Y eso nos va dando precisamente estos contrastes. Si en Uruguay 1930 teníamos 13 selecciones, en el Mundial de Qatar tenemos 32 equipos, y en 4 años más, en el Mundial tripartita Estados Unidos, Canadá, México, tendremos 48 equipos y con una constelación de estadios que precisamente nos dan una idea de cómo ha ido redimensionándose a la alza el fútbol a partir de la Copa del Mundo. Así es obviamente hay intereses económicos muy grandes que iremos viendo cómo se van desarrollando, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, México queda fuera en esta primera etapa con un número mágico de 13 goles en contra. ¿Y cuántos metieron? 4. 4 goles. ¿Cuántos a su portería? No, creo que todos fueron. Pero con una diferencia negativa, entonces, si les recibieron 14... Así es. Y metieron 4 con una diferencia de menos 10. Exacto. Y ahí es donde precisamente insisto. Si ya sabíamos que iniciamos mal, ese es un primer dato. Sí. ¿Por qué no actuamos de manera racional? El primer dato es de 3 partidos perdidos. Era el momento precisamente de enclosetarnos, de quedarnos unos, ¿qué te gusta? Unos 52 años guardados, aprender a jugar fútbol y después salir desclosetándonos. Pero finalmente México es de las selecciones nacionales que más participaciones tiene en la historia. Y en mucho, precisamente porque a partir de 1934 en el Mundial de Italia, pues empiezan precisamente estos partidos de eliminatorias. Y realmente la forma en que nosotros nos eliminamos es a partir de esta confederación que se conoce como CONCACAF, en donde básicamente en sus inicios, pues México era el gigante y rodeado de un montón de países que en términos de fútbol distaban mucho de ser potencias, incluido en su origen Estados Unidos. Hoy la situación ha cambiado, pero esa es la razón por la cual México ha asistido tanto a las Copas del Mundo. Si nos tocara eliminar con la CONMEBOL, que es, creo que es como se llama, la Confederación Sudamericana, seguramente nos habrían hecho un beneficio porque habríamos ido nada más cuando hubiéramos podido ser realmente competitivos. Es el problema, la zona en la que estamos. Sí, porque mira, también todo esto va de la mano con tu desarrollo económico, ¿no?
O sea, estamos rodeados. Bueno, no rodeados. Tenemos al sur de nuestra frontera países que no tienen un desarrollo económico como para poder crear una liga bastante competitiva. Ajá. Solo México tiene esa posibilidad y como tú dices, pues le llaman en el ese gigante. primer momento, ¿no? Porque finalmente ahora Estados Unidos ha impulsado de una manera muy fuerte, pues desde su previo al Mundial de Estados Unidos 1994, ¿no? Que finalmente impulsan muy fuerte el fútbol soccer. Sí, es que algo que les deberíamos de reconocer a los gringos es que sí le buscan, ¿no? Es correcto, pero ahí, fíjate, ahí hay toda una situación. A ver, y me viene una primer pregunta. Al final, en todo el mundo, llámese China, la India, Pakistán, Argentina, Brasil, Paraguay, Canadá, quien sea, la gente nace, sí, diferente color, ojos de diferente color, más rasgados, más altos, pero al final, todos en general respondemos a una estructura básica. 2 manos, 2 ojos, 2 pies. ¿Qué es lo que hace que unos jueguen mejor fútbol que otros? Porque eso es una pregunta de investigación. O sea, ¿qué es lo que determina que estas selecciones, que normalmente son unas cuantas consagradas, Argentina, Uruguay, Brasil, ahora Francia, ahora España, Inglaterra, Alemania, sean Italia, por supuesto, sean los clásicos países que siempre están disputándose el campeonato mundial de fútbol? Y en cambio, otros países están siempre rezagados a ni siquiera calificar a los octavos de final, nunca llegar al mentado quinto partido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, porque eso me parece que es una pregunta de investigación. ¿Es una cuestión de azar? ¿Es una cuestión de genoma? ¿O es una cuestión de contexto lo que hace que una persona juegue mejor o juegue peor al fútbol? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es el contexto. A ver, Mira, ¿por qué? Por decir, en la primera Copa del Mundo, Estados Unidos no le fue tan mal. Ajá. ¿No? O sea, tanto así que quedó en tercer lugar. Ok. Pero debemos de recordar que este deporte no es tan popular en Estados Unidos como otros, como sería el fútbol americano o béisbol o básquetbol. Entonces como que lo van dejando en el olvido, ¿no? Si vemos la gran mayoría de los países que siempre destacan, ¿correcto? Son países con gran potencial económico. Pero no todos, ¿no? Porque ahí tienes, por ejemplo, Argentina. Sí. O sea, Argentina no canta mal a rancheras, como tampoco Brasil contra nosotros. O sea, creo que somos economías similares, ¿no? Relativamente similares. Sí, pero que si quitas a Brasil y Argentina. Y bueno, está Uruguay, que también ese todavía es más chiquito, ¿no? Sí, exacto. O sea, ya no te quedan países, digamos, más modestos económicamente hablando, ¿no? Ajá. También podría aplicar la de más altos, más fuertes, más rápidos, ¿no? Es que yo creo que es una combinación de factores, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay finalmente... porque el tema del fútbol, a diferencia del fútbol americano, en donde básicamente estamos hablando que es talla. Sí. Que es talla o es realmente una condición atlética destacada. En el básquetbol ni se diga. O sea, realmente tienes que tener una altura. Sí es cierto que hay unos jugadores extraordinarios que tienen una altura hasta menor que la nuestra y que están en la NBA, pero realmente ese tipo de deportes como que tiene una exigencia muy alta. Y si vemos en el caso del fútbol, pues realmente tú ves a Maradona. Sí. Pues no era un portento atlético y sin embargo funcionaba. Muy bueno. ¿Qué es lo que hace? Yo creo que lo que hace, como tú dices, sí es el entorno, porque finalmente es como toda una sociedad que está organizada
para jugar fútbol, y en el caso de estos países, como el propio Maradona es su propio testimonio, está hecho para tener precisamente, así como en el caso de México con los boxeadores, que era el camino para una movilidad social. Sí. En el caso de estos países sudamericanos, el fútbol es precisamente como el modo bajo el cual ellos pueden tener esta movilidad social. Y entonces vas viendo que se va estructurando una serie de ligas, vas encontrando que hay una serie de identificación de talentos de manera oportuna, hay un seguimiento a esos talentos y hay precisamente una proyección, y hay, en el caso de los sudamericanos, una proyección internacional muy pronta. Cosa que en México hasta hace unos años realmente la proyección internacional no era. Nosotros tenemos muy claros quiénes eran. Hugo Sánchez, que fue como si no el primero de los primeros. El Pentapichichi. Exactamente, el Pentapichichi. Luis García. Okay. Por ahí salió también después de México 86. El Chepo de la Torre, si no mal recuerdo. Creo que no recuerdo si Luis Flores incluso también tuvo por ahí una incursión en el fútbol español, pero realmente era una cuestión anecdótica. Sí. Y entonces tú vas viendo precisamente que el tema del fútbol, pues es una cuestión en donde también es una cuestión que pasa por qué tan organizado estás. Y esa es la parte que aún no le cuesta trabajo entender, porque el fútbol en México yo creo que es el deporte más profesionalizado de todos. ¿Pero qué ocurre? O el único, tal vez, ¿no? ¿Pero por qué no destacamos entonces? Porque también debemos de sumarle el factor psicológico. A ver, ¿por qué? Porque el mexicano, dentro de su gran historia, tenemos esa... ¿cómo llamarle? Hemos sido sometidos, ¿no? O sea, nuestro origen como país o como nación, pues fue el de pueblos que fueron sometidos por los españoles. Ok. ¿No? O sea, recuerden que todas las culturas que se desarrollaban en lo que ahora es el territorio nacional, pues eran culturas con ciudades-estado. No era así como que que todas se unieran. Teocracias, ¿no? Exacto. Entonces, realmente México, antes de la independencia, pues no fue ninguna nación, ¿no? Entonces, nacemos como nación a partir del sometimiento de los españoles, ¿no? Pero finalmente Sudamérica tiene un pasado similar. Sí. Y ellos sí la arman para el fútbol. Es que, ¿sabes qué? El argentino es orgulloso. Ajá. Y y eso lo hace dar un poco más, ¿no? ¿Y el brasileño? Es que el brasileño ya no tiene de otra, o es el fútbol lo que hace, ¿no? Es que mira, ahí te va. Porque el brasileño podría destacar, pues ahí también podríamos meter hasta temas de racismo. Ok. ¿No? Porque una persona de color en Brasil, ¿cómo puede salir adelante? O sea, tienen los mismos problemas que nosotros, pero creo que allá están acrecentados todavía más. Entonces, una persona de color lo único que puede hacer para tener esta movilidad social que tú comentas, pues es a medio del fútbol, ¿no? Porque también no tienen dinero, que es lo más fácil de practicar, pues es el fútbol, ¿no? Bueno, eso es cierto. Finalmente el fútbol, como decíamos en algún episodio cuando recordábamos nuestra infancia, pues cómo lo juegas. En donde sea, en la calle pones 2 tabiques, 2 mochilas. Y en efecto, el básquetbol, pues ya requieres precisamente una estructura. Exacto. Que se levante y le puedas poner ahí una canasta. El fútbol americano, el tocho. ¿No? Si juegas tocho, pues ahí donde es fuera. Pero si era el tema, sí, es un deporte que implica protecciones, casco, y efectivamente requieren más cosas. Pero bueno, también yo creo que hay una cuestión ahí, incluso que puede ser una cuestión importante, nuestros antecedentes con el juego de la pelota.
porque yo estaba revisando ahí para este episodio y realmente no hay un consenso en cuanto cuando existía el sacrificio en el juego de pelota, ¿a quién sacrificaban? ¿A los perdedores o a los ganadores? Y si bien encuentras por ahí que dicen que era a los perdedores a los que sacrificaban, no existe del todo un consenso y hay algunos que dejan entrever que precisamente a los que ganaban eran precisamente a los que sacrificaban. Y si esto es cierto, pues a lo mejor de ahí viene también nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra animadversión por ganar. Ese miedo al éxito, ¿no? Ese miedo al éxito que dicen, si ganamos, nos sacrifican. Entonces, mejor vamos a llevárnosla tranquila y vamos poco a poco generando ilusiones y después, pues, ¿qué tiene? Finalmente esas ilusiones tan pronto se prendieron, tan pronto se apagan, pero más importante es, tan pronto resurgen nuevamente cada 4 años. Fíjate que ahorita que comentabas esto de los sacrificios, recordé esta frase, ¿no? Del virrey de la Croix. Ajá. En la que por ahí de 1767 hacen un anuncio porque expulsan a los jesuitas. Ajá. Y para que nadie más quisiera dar su opinión, ajá, publican esta frase que dice: de una vez, para lo venidero, deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Que pareciera un mantra que llevamos los mexicanos. No quieras pasar el quinto partido. Exacto. O sea, callar y obedecer. Calladito, tú bonito, haciendo bulto, participando en todos, haciendo negocio, pero no trates de ir más allá de. Es que es un negociazo México. No, claro, es un negociazo y ahí es donde empiezas a ver que precisamente el tema del Mundial de Fútbol, pues finalmente también va, conforme va evolucionando y pasamos de Uruguay 30, pasamos a Italia 34, Francia 38, en donde se suscita el primer campeón europeo y bicampeón, que es Italia. Sí, Italia. Pues finalmente es un fútbol que precisamente va acrecentándose, porque de ahí tenemos básicamente cerca de 16 equipos. Después de que eran 13 en lo que es el Mundial de Uruguay, pasamos en el 34 a 16. Y ese número de 16 continúa hasta Argentina 78. Okay. Y ahí vas viendo precisamente cómo vas haciendo una inclusión de más equipos precisamente por una cuestión de negocio. Así es. Y si vemos realmente los 3 primeros mundiales, 30, 34, 38, pues si tú quieres podríamos decir es un tanto anecdótico respecto al tipo de mundiales que hoy se celebra. Y tenemos ahí una interrupción de 1938 hasta 1950. Okay. Que ahí es donde creo que podemos empezar a hablar de un campeonato mundial de fútbol que empieza a ser realmente el gran negocio con el surgimiento de las grandes figuras y con el surgimiento de las grandes rivalidades. Y ahí en el 50, pues finalmente se celebra en Brasil. Y dicen que los brasileños, como tú dices, nacen sabiendo jugar fútbol. Y en 1950 les dan su campeonato mundial de fútbol a celebrarse ahí con ellos. ¿Y qué pasa? Fíjate que... Mira, no sé si quieres que terminemos con lo de Uruguay. Ajá. Mira, antes de pasarnos para allá y contar también otra anécdota del 34. A ver. Bueno, ya una vez que sacan a nuestro querido Mexicalpan de las Tunas, queda como campeón Uruguay y le gana a Argentina. Ajá. A su vecino, su enemigo, su némesis, sí. Bolero, ¿no? Ajá. Y queda en tercer lugar Estados Unidos y en cuarto lugar Yugoslavia. Por ahí después tenemos el Mundial del 34, que
si no mal recuerdo, es el de Italia. Ajá. Que se celebra en Roma. Uh-huh. Pero México no participa. ¿Ahí no calificó o qué pasó ahí? Fíjate, ahí viene lo interesante de todo esto, ¿no? México se elimina en un partido directo con Cuba en La Habana. Aunque Cuba, ¿Alguna ocasión fue al mundial? Sí, alguna vez fue pambolero y calificaba al mundial. Entonces ya, México le gana a Cuba. Se ganan el boleto para ir a Italia. Se trasladan. Y oh, sorpresa. No podemos estar tranquilos ni felices ni 2 minutos. Porque los gringos piden su participación. Ajá. Y les dicen, ok, te tienes que eliminar con México. Y oh, sorpresa. México ya instalado en Roma. Pierde contra Estados Unidos, si no mal recuerdo, 4-1. Y tiene que hacer sus maletas de regreso porque pues queda fuera del mundial. O sea, los hicieron ir a los pobres. Ya estaban allá, pero pinches gringos. No, la envidia los corroe. A ver si no nos escucha la embajada, ¿eh? Luego no nos van a dar la visa otra vez. Entonces, estos cuates pide a Estados Unidos su inclusión. Le dicen, ok, tienes que eliminarte con México. Le dicen a México, oye, tú ya estabas calificado, pero ¿qué crees, mana? Que Nos faltaba Estados Unidos. Exacto, entonces ya van y en Roma juegan. México ya instalado en Italia. Y tómala, que nos meten 4-1. Y además no es como ir hoy a Italia, ¿estás de acuerdo? O sea, no era así como ahorita puedes comprar así de última hora hasta un boleto bien barato a Italia y sales a las 9 de la mañana y estarás llegando ahí a tiempo Roma a las 6 de la tarde, más o menos. Exacto. Allí eran señores viajes. Sí, pues eran mínimo unos 3 semanitas, ¿no? Porque además los mandaban en barco. Sí. Sí, fueron Ay, Dios mío, sí. Pero México cae 4-2 contra Estados Unidos y les dicen, ¿sabes qué? Ya estabas aquí, pero ahora te vas a tener que regresar. Pasa a San Pedro, persínate y te regresas. Exacto. Come si te vas, dirían por ahí. Come si te vas, efectivamente. Entonces, a modo de protesta, Uruguay no va a ese mundial. Ajá. Porque previamente Italia no fue al mundial de sí, 1930. Porque traían todo un tema de sabotajes entre ellos, es correcto. Exacto, ya desde entonces, ¿no? Sí, que no fue el tema soviético de la Guerra Fría como los primeros, sino desde antes. Estas repúblicas pamboleras, dirían, estaban precisamente saboteándose. Así es. Y bueno, pues también regresan a Argentina y a Brasil, ¿no? Y pues esta copa la gana Italia. Ajá. ¿No? Ahora, pues sí, es como la anécdota que ya teníamos con los gringos, que en México nada se hace sin la anuencia de Estados Unidos. Sí, es como un karma ahí que nos persigue es un estigma. Sí, exacto. Ahí que nos persigue ahí por varios y volvemos al punto. Muchos países han reivindicadose y han celebrado precisamente sus derrotas, las han lavado, por decirlo de algún modo, venciendo a las grandes potencias en el fútbol. Sí, entonces ya en estos dos primeros ni Francia se nos dio, ni Estados Unidos que nos echó para afuera, sí, ya sin haber participado. Sí, o sea, ya había calificado México, ya estaba calificado. Pero te digo que los Estados Unidos dijeron, ¿a dónde tan feliz? Exactamente. No te puedo ver feliz a ti. Exacto, yo quiero jugar. No quería, pero como te vi. Exacto, sí. Ahora sí quiero jugar. Como ya te vi jugar con mi juguete, ahora lo quiero usar. Es más, por algo se llama fútbol, ¿no? No se llama balompié, se llama fútbol. Exacto. Así para que te quede claro, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ya nos regresan. Y también tenemos que mencionar que en esta Copa del 34, pues el Duce estaba en el poder. Sí, es claro, porque estaba precisamente, alias Benito. Alias Benito, exactamente. Entonces, pues también la guerra de propagandas, ¿no? Ahí nacionalista. Todo el fascismo. Fascista, ¿no?
Entonces ya también hay un dato curioso, que el árbitro que va a llevar a cabo la final hace el saludo fascista a Benito. Y todo así de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo está eso? ¿No? El duche así, cállense. Exactamente. Sí, a ladrar a otro lado, ¿no? Aquí no. Entonces ya ahí pues termina Italia ganando el campeonato. Exacto. Y seguimos con esa tradición de un solo mundial, de que el local gana la copa, ¿no? Es correcto, sí, porque ganó Uruguay en Uruguay, Italia en Italia, y luego viene Francia 38. Así es, donde nuevamente Italia repite, ¿no? El ganar la copa. Y repite en la final con un equipo que hoy realmente no te dice nada en términos de fútbol en los últimos, ¿qué será? 20 años, que es Hungría. O sea, Hungría realmente en esos primeros mundiales y hasta en los 50, cuando juega precisamente la final de Suiza 54 contra Alemania Occidental, ¿sí? Pues era una de las potencias. Hubo un futbolista, Puskás, si no mal recuerdo, que ¿sí? Era toda una celebridad. ¿Sí? Y después Hungría realmente como que dijo, bueno, he llegado a ser subcampeón, pero no alcanzo a ganar. Creo que lo mío no es el fútbol. Sí, no, y además su economía pues se va en picada, es lo que te digo. O sea, hay factores que van a determinar esto. Por decir, ahorita hablábamos sobre Estados Unidos, cómo deja fuera a México, ¿no? Ajá. Que ya sería una constante, no nada más en el fútbol, ¿no? Sino que se lleva a otro tipo de contexto. Nos guste o no, pues son nuestros vecinos y pues, nos van a limitar en algunas cosas, ¿no? Obviamente no nos van a permitir muchas cosas, ¿no? Y todo eso se refleja en lo deportivo, ¿no? O sea, no queda exento el fútbol de la política, de las geoestrategias. No, de hecho yo creo que, como diría, es un reflejo directo, ¿no? Sí, ¿no? Y además se vuelve una estrategia también de dominación, dirían de estos sociólogos franceses como Althusser. Pues finalmente, para mantener el propio sistema, pues hay aparatos represivos de Estado y hay aparatos ideológicos de Estado. Y entre esos aparatos ideológicos de Estado, pues el fútbol es un excelente mecanismo de dominación. No te preguntes los grandes problemas de tu país, mejor pregúntate cuál va a ser el 11 que va a alinear en el primer partido del mundial correspondiente. Entonces, efectivamente, los mundiales y el fútbol se vuelven también un mecanismo social, incluso digamos, de una dominación. Así es, sí, se ve claramente reflejado. Luego pues, ya tenemos este mundial de Francia, en la cual Italia, como lo habíamos comentado, se corona. Hungría queda en segundo lugar y ya vemos ahí a un Brasil asomándose, ¿no? En el tercer puesto. Ahí es donde empieza, ¿no? Sí, exacto. Ahí empieza precisamente Brasil poco a poco a asomar. Exacto, y por ahí tenemos a un jugador de nombre Leónidas, que es condecorado, ¿no? Con la bota de oro. Porque empieza también a ser una cuestión importante quién es el jugador que más goles anota precisamente en los campeonatos mundiales de fútbol. Y que en ese entonces eran bárbaros, ¿no? O sea, ¿cuántos goles metió? Esa es una buena pregunta. Porque yo recuerdo el que más metió, si no mal recuerdo, Jules Fontaine, que creo que metió 13 goles, y si no mal recuerdo fue en Suecia 58, porque ya después quedaría en los 6 a partir, si no mal recuerdo, de Argentina 78, el de España 82, por supuesto México 86. Los goleadores del mundial se iban con 6 tantos. No había tanto. Leónidas pues, se lleva 7 golecitos. 7 goles. Y queda en segundo lugar Giorgi Sarossi con 5 goles.
de Hungría. Ajá. Y hay otro cuate que se llama Gyula, que también de Hungría lleva 5 goles. Pero sí, es una constante, ¿no? Tampoco es como que se llevaran a anotar tantos goles por persona, ¿no? Y eso estamos hablando de los primeros mundiales. Exacto. Entonces, bueno, pues sigue esta copa. Y nos vamos precisamente, el mundo se vuelve más loco. Sí. Entramos a la Segunda Guerra Mundial. Exacto, porque ya se respiraba esa tensión, ¿no? Sí, completamente. Ya estaba precisamente los nacionalismos exacerbados. Así ya es. estaba precisamente la tierra lista para dar esos frutos. Era tierra fértil, Era ¿no? tierra fértil y del 39 al del 45 el mundo se vuelve loco, se enfrasca en una guerra horrible. Exacto. Y los mundiales de fútbol, así como los Juegos Olímpicos, quedan precisamente suspendidos hasta 1950. Exacto. Lo que sería la copa que debería de celebrarse en el 42 y en el 46 se suspenden. Y fíjate que ahorita que comentabas esto de la tierra fértil, parecieran cosas cíclicas. Ajá. Porque ese nacionalismo hoy lo vemos nuevamente que está llegando. Sí, claro, a Europa. es pendular. Es ¿No? pendular, es pendular. El mejor ejemplo fue cuando Trump se puso loco y Sí. básicamente manda un golpe de estado. Exacto. Y ahorita en Italia. La América para los americanos, ¿no? Exacto. El regresar, ¿no? O sea, como ese nacionalismo, efectivamente. Sí, y ahorita por decir, si tú lo ves en Italia, como están, acaba de haber elecciones allá Ajá. y ganó un cuate de extrema derecha. En Francia ya ves que también estaban a nada de llevársela, Sí. ¿no? Y los alemanes, como dicta su tradición, cada cierto número de años se vuelven locos e intentan gobernar el mundo, ¿no? Sí, de repente como que les empacha Wagner y les empieza así a exacerbar precisamente ese espacio vital Exacto. que ellos requieren y dicen, no, tenemos que ensancharnos. Exacto, es el anillo del nivelungo, ¿no? Efectivamente. Hace de las suyas, ¿no? Pero sí, como tú dices, ya se suspende esto, llega el Mundial de 1950. Que ahí es donde yo creo que empieza realmente a despuntar el Campeonato Mundial de Fútbol como el gran evento esperado cada 4 años. Sí, porque mira, tú vienes saliendo de unas guerras, de una frustración enorme en las personas, en la cual no hay una garantía de qué será de ellos. No saben qué va a pasar con sus países. Y pues obviamente sobre qué te vuelcas, pues algo que te dé fe, ¿no? Ahí tú siempre vas a buscar en estas situaciones difíciles de qué agarrarte, ¿no? De qué Ajá. apoyarte. Aquí en México pues es la Virgencita y después está la selección mexicana, Sí, de hecho. ¿no? O sea, como dato curioso, en el Vaticano hay una imagen de la Virgen cuando bajas a las como catacumbas Ajá. y es la primera imagen que te recibe. Ok. Ahí nos dice algo sobre los ingresos, ¿no? De esa institución. Pero bueno, entonces, sí, como tú dices, el Mundial de Brasil en el 50 pues viene a traer este cambio, ¿no? En el mundo que viene saliendo de la guerra, necesitas entretenimiento. Y es cierto, ahí es precisamente esta economía, es esa prosperidad mundial, que es precisamente lo que permite que estos eventos deportivos se vuelvan precisamente interesantes para una clase media que está en ascenso. Exacto. Y cuando se lo dan a Brasil, pues finalmente ellos viven del fútbol. Si hay algo importante en Brasil, es el fútbol y después el fútbol. No sé, a los amigos cariocas que nos a los amigos brasileños que nos estén escuchando, yo creo que también eso es un estigma, pero finalmente es la percepción, así como de los mexicanos tienen una percepción, también nosotros tenemos una percepción y la percepción es precisamente que Brasil es fútbol y entonces viene su campeonato mundial de fútbol en Brasil. Que terminaría en una gran desgracia, que ahorita hablaremos de ella. Que eso es realmente el gran tema, ¿no? Ajá. Porque finalmente ahí estaba esa rivalidad sudamericana. Porque hay como 3 países que tienen esa rivalidad. Argentina, Uruguay.
También Chile, pero por supuesto la triada era Uruguay, Argentina, Brasil. Y la final de la Copa del Mundo de 1950 es entre estas dos selecciones sudamericanas. Así es. Uruguay, que ya era campeón del mundo en 1930, y Brasil, que buscaba su primer campeonato mundial de fútbol. Fíjate que aquí empezamos a ver ya cosas distintas. Se construye este recinto, que es el estadio del Maracaná. Que ese es el templo, es como una de las mecas del fútbol a nivel mundial. Exacto, porque creo que en aquel entonces tenía una capacidad para mayor de 200,000 aficionados. Era una cosa así estúpida, o sea, era... Sí, creo que ni gradas tenía, ¿no? Para meter más sí, gente. porque ves tú una bolota, ¿no? O sea, pero es así como tú que eres arquitecto, o sea, es como un... Sí, es un círculo completo. Un círculo, pero que se va alejando, ¿no? Ajá. Y entonces por eso cabe toda la raza así, los van dejando así. Y es una cosa impresionante, o sea, no había un estadio más grande que ese. Sí, ¿no? Ya hasta cuando le metieron las butacas, ya lo reducen significativamente. Pero fíjate que pues aquí Brasil iba a llorar fuerte, ¿no? Porque llegan a la final contra Uruguay y Uruguay les gana. Cosa que al día de hoy se recuerda como el maracanazo. El famoso maracanazo, porque dicen que incluso Jules Rimet se retira para precisamente preparar su mensaje de felicitación a Brasil, y cuando regresa, tómala. Que Uruguay gana, y gana, si no mal recuerdo, un 2-1. Precisamente contra Brasil. Sí. Y esa es la gran tragedia. O sea, no importa las derrotas que hubiera podido haber tenido el proceso de independencia ahí o cualquier otra situación, sí, sino que se recuerda, yo creo que en el colectivo de Brasil, 1950, si les preguntas, ¿qué ocurre en 1950? Maracanazo. Maracanazo, sí, es totalmente ese trauma, ¿no? Porque llegaron a suicidios. No lo dudo, o sea, las reseñas dicen que hubo gente que se suicidó. Es que cuando depositas tu fe en algo, como lo... Y esa es la cosa, ¿no? Esa es la gran cosa. O sea, si tú eres un ciudadano alemán y Alemania acaba perdiendo la final, bueno, está bien, ya perdimos, punto. Sí. El lunes regreso a mi trabajo de primer mundo, voy a llegar en mi servicio de transporte de primer mundo y voy a salir a la hora que tengo que salir y voy a tener tiempo para otras cosas. Exacto. Pero cuando es un país que tiene estas vulnerabilidades socioeconómicas, efectivamente, depositas todos tus sueños en estos 11 canijos. Y cuando se defrauda eso, no es que mañana tengo mi trabajo, porque no tengo trabajo, tengo que salir a sobrevivir. Es que vives al día, ¿no? Exactamente. Y entonces se vuelve una tragedia. Y peor si pierdes con otro carnal que también, bueno, Uruguay, un país mucho más pequeño, evidentemente, la Europa latinoamericana, ¿no? Le dicen algunos. Pero realmente para Brasil era todo. Sí, porque pues, ¿qué más tenías? Es que es el deporte del pueblo, ¿no? Como en casi todo el mundo. Y, o sea, sí, tienes que depositar tu fe, tus esperanzas. Y es que también lo que yo he visto es que el fútbol es un medio de escape. Claro. ¿No? De las personas. Imagínate aquí, y por lo regular siempre los que más fe le ponen son los que menos tienen. Sí, completamente, porque es fútbol o es como esta película, ¿cómo se llama? Si no mal recuerdo, es Ciudad de Dios, esta película brasileña, en donde básicamente te presentan las favelas. Y qué es lo que puedes tú como una persona esperar cuando naces ahí. Mira, ahí en esa película de Ciudad de Dios, sí te reflejan, te queda bastante claro que los únicos que tienen poder adquisitivo son los delincuentes, los mafiosos, y en este caso C pequeño. No, que era un cuate muy sanguinario. Muy sanguinario desde pequeño. Que no fue por el fútbol. Pero entonces te plantean las dos cosas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los dos caminos? El camino del mal para destacar.
o bien el camino que no es tan malo, que es el camino del fútbol. Sí, pero no cualquiera lo puede lograr, ¿no? Además, si tienes competencia. No, y además sí, porque ahí es una cuestión competitiva bárbara. Sí, o sea, levantas una piedra y te sacas 2-3 jugadores buenos, ¿no? Sí, por eso cuando va los equipos mexicanos a buscar talento, pues van ahí a Brasil y traen, pero a pasto, ¿no? O sea, es muy relativamente sencillo. Te vas a los llaneros que estén en el, Sí, ¿cómo se llama? Las orillas de alguna derivación del Amazonas. Exactamente. Y Ahí juegan... olvidados de Dios y tú, ¿no? Lo puedes agarrar al azar. Sí, casi. Pero fíjate, a ver, pero vamos a ver cómo le fue a nuestro México lindo y querido. A ver qué hicimos, qué papelón hicimos. Fíjate, nos toca abrir, si no mal recuerdo, contra Brasil. Ya ves que se comienza las inauguraciones. O sea, nos toca inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol. Ajá, si no estoy mal, si mis datos no me fallan, fue contra Brasil y Brasil nos receta 4 goles, ¿no? Iniciamos fuerte. Y luego tenemos que enfrentarnos contra Yugoslavia. Ahí, ¿cómo fue? Pero ahí, ¿con cuánto quedamos? 4-1, perdemos. Ya llevamos 8. Ya llevamos 8, ahí la llevamos, ¿eh? Somos consistentes. Exacto, sí. Y aquí hay un dato curioso. Estados Unidos le gana a Inglaterra. Y eso es muy interesante porque Inglaterra hace su aparición en los campeonatos mundiales de fútbol en Brasil. Y que se creían precisamente los creadores del fútbol. Ajá. Y que acaban perdiendo con el hijo. Exacto. Estados Unidos. Sí, llega a Inglaterra sobrado, fanfarroneando, como dicta la tradición británica. El protocolo. Sí, exacto, su protocolo. Llegó, me mamoneo y Estados Unidos, tómala, le gana 1-0 y los deja callados, ¿no? Y fíjate, Inglaterra después juega contra España, pierde 1-0. Ok. Y dicen, creo que calladito me veo más bonito. Y después nos toca enfrentarnos a Suiza, que nos receta 2-1. 2-1, o sea, 10 goles, 2 anotados, una diferencia de -8. Exacto. Y pues por ahí queda de goleador un brasileño de nombre Ademir, con 8 goles. 8 goles. Pero fíjate, de nueva cuenta. O sea, la estadística nos va dando más datos. Conforme México participa en más mundiales, esto ya se vuelve estadísticamente significativo. Sí. Y a pesar de que la ciencia nos dice que es estadísticamente significativo que México no va a hacer un buen papel en los mundiales, cada 4 años volvemos a creer. Sí, no, es que ¿dónde más puedes? Bueno, sí, efectivamente. ¿En dónde depositas? Y también ahí es donde entra todas estas cuestiones del sistema, ¿no? De la conservación del status quo. Mantén a la gente ocupada. Sí. Y entonces manténla ocupada, diría este escritor muy, muy bueno, Tomás Mojarro, con el clásico pasecito a la red. Manténlos ocupados en eso. Si no, se te vuelve loco el pueblo, ¿no? Y ahí, en los anécdotas en la final de Uruguay, bueno, cuando gana Uruguay en 1950, dicen que la selección uruguaya se repliega porque dice, no, esta turba nos va a linchar. Entonces que Rimet casi les da la copa, tomen y váyanse porque no respondemos. Tomas el camioncito, ahorita va a valer. Exactamente, ¿no? Váyanse. Sí, fue 174,000 espectadores los que estaban en ese momento. Sí, una cosa impresionante. O sea, el Maracaná, imagínate, 174,000. Era la población de Uruguay. O sea, estaba metida en el estadio. O sea, era una cosa impresionante. Con que uno de ellos se ponga agresivo. Sí, con que uno hubiera dicho, vamos por ellos. Exacto. Se hace. Y que lo siga uno más. Ya con eso se hace el efecto manada. Exacto. Y ahí acaba valiendo esto. Sí, pero fíjate qué gran decepción, ¿no? O sea, ver a tu equipo local llegar a la final. Pero es la decepción. Sí, bueno, pues sí, pero llegó a la final. Ajá. O sea, nosotros hemos organizado 2 mundiales y no hemos llegado a la final. No hemos llegado ni a la semifinal. No. Y así como veo, lo dudo bastante, pero
Hay que ver, porque yo creo que ahora hasta los comentaristas, normalmente siempre hay en el morbo de hacer el negocio, hasta los comentaristas hacen sus especulaciones, ¿no? Pero ahora sí he escuchado como que plano, o sea, no tienen futuro. Y a lo mejor ahora nos pasa lo contrario, como ahora no tenemos ninguna esperanza en ellos. Y a lo mejor hasta astralmente, como ahora ya no van a jugar en verano como siempre juegan, sino van a jugar ahora en otoño. En una de esas se alinean las estrellas, maestro. Y acaban dando la sorpresa. ¿Lo crees? Pues puede ser, o sea, es que dicen que juegan tan mal que puede acabar siendo como una película del santo. Era tan mala que acaba siendo buena. Es como esa película de Sangre por Sangre. Ah, esa es la que dices exactamente. Sí, o sea, que es tan, es tan mala que termina siendo buena y te atrapa. Y de culto. Y de culto además, ¿no? Y que por ahí tiene unos premios hasta en Japón. Eso, imagínate. Pero bueno, eso fue Brasil 50. Luego, 1954, regresamos a Europa. Exacto. Suiza. Aquí, ¿cómo se llama? Nos vamos a encontrar con algo curioso. Ya tenemos 2 Alemanias. Claro. La occidental. Así es. Lo que era porque estaba la Federal Occidental y la República Democrática Alemana, la RDA. Sí, que ni tan democrática, pero era el nombre de la fachada, ¿no? Exactamente. Sí, y en este mundial, en el de Suiza 54, se levanta ganador la República Federal de Alemania. Y jugando en la final de nueva cuenta contra Hungría. Sí, que de Hungría... nueva cuenta ya aparece Hungría. Exacto. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Y ese es el primer campeonato de Alemania. O sea, ahí finalmente también nace esa larga tradición de Alemania. Porque algo interesante, porque salvo Uruguay, que no ha vuelto a ganar desde 1950, 72 años, que tampoco va a ganar. O sea, 72 años que no es campeón, pero Alemania finalmente ahí en Suiza 54 inicia esa sucesión de distintas veces que gana la Copa del Mundo. Porque si no mal recuerdo, junto con Brasil, Alemania son los grandes ganadores de la Copa del Mundo. Creo que por encima de Italia, Alemania. Sí, fíjate que Alemania es ya desde ahí comenzaban a programarse. Sí. Para ir tras su objetivo, ¿no? Si algo también le reconozco mucho a los alemanes es que si se proponen algo, lo van hacia allá y no lo sacas no quitan el dedo del renglón, ¿no? El problema es cuando les cambias el plan, ahí ya no saben qué hacer. Pero, pues sí, Alemania se lleva esa copa. Y ahí creo que México no participa, ¿o sí participa? Yo aquí lo veo. Sí. ¿Sí participó? En el... ¿Suiza 54? Sí. Ah, ok. Nos toca en el grupo con Brasil, Yugoslavia y Francia. ¿Y cómo nos va? Pues fíjate que no nos fue, ¿cómo se llama? No nos fue tan mal. O sea, no nos metieron tanta paliza. No, sí, cómo no. Brasil nos vuelve a recetar unos cuantos. ¿Cuántos? 5 para ser exacto. 5-0. Ok, o sea, ni las manos metimos. No, ni eso. Y luego, contra Francia, 3-2 perdemos. Otra vez. Nuevamente. O sea, todavía no pudimos ahí lavar nuestra afrentas históricas. Sí. Ya, recuerda que tenemos 2 intervenciones francesas. Creo que aquí ya... Sí, yo creo que vendrá una tercera porque, bueno, después ganamos si no mal recuerdo, en Sudáfrica, ¿no? Le ganamos a ellos precisamente. Ese dato. Pero bueno, ahorita que lleguemos, pero sí, hasta Sudáfrica, que creo que ganamos 2-0. Que ahí Francia venía del 2006. Sí, porque es Sudáfrica 2010. En efecto, entonces si no mal recuerdo jugamos contra ellos y ganamos. Pero en este Mundial 54 entonces perdimos. Perdimos entonces. 3-2. Exacto. Ya van 8 goles y 2 anotados, menos 6. Y luego ¿contra quién cerramos? Y aquí, pues ya ahí nada más fueron dos partidos. Por alguna extraña razón. Exacto. O el otro lo perdimos por default, ¿no? Ya no se presentaron. No, ya no vayan. No, creo que nada más eran 3 partiditos los que... Sí, por eso, porque fue Brasil. Era Yugoslavia. Francia y México. ¿Y cuánto quedó con Yugoslavia?
No hay datos aquí. Ok. Por alguna extraña razón. Ok. Pero entonces otro papelón más. Sí, obviamente. O sea, de nueva cuenta la estadística recabando más datos. Exacto, traemos la tradición, ¿no? Otra vez la consistencia del dato y de nueva cuenta creyendo que íbamos a hacer algo. Y viene entonces 1958. Exacto, el 58. Que es Suecia, 1958. Que es el único campeonato mundial de fútbol que solo han dado un país nórdico. 1958, Suecia. Y ahí surge una gran figura del fútbol y ahí nace la primera gran figura de la historia de los mundiales, que es Edson Arantes do Nascimento Pelé. Exacto. Que tenía creo que 17 años cuando juega Suecia 58. Y ahí es precisamente donde Pelé hace su aparición. Pero una constelación de estrellas, porque si no mal recuerdo, en esa época estaba también Garrincha, que era un jugadorazo. Sí. Nada más que también él acabó mal como futbolista, como persona, acabó en la extrema pobreza, dicen, pero que era también un fenómeno. Y llega precisamente Suecia 58. Pero vamos por partes. ¿Quién se la lleva? Se la lleva a Brasil. Brasil en final contra Suecia. Exacto. Fíjate y con participación de Pelé. Sí, un Pelé debutante, jovencito. De 17, delgado, si no mal recuerdo. Sin panza. Sí, bueno, y que realmente era un Pelé naciente y que realmente ahí esos goles que hace ese, si no mal recuerdo, es precisamente en la final que está en el área y le hace un sombrerito al defensa. Oye, pero ese defensa lo recibe con un señor patadón. Ah, sí, porque antes este era juego de hombres. Exacto. O sea, nada de fair play. Sí, o sea, sin Yolanda, ¿no? O sea, esto era como pasa el balón, pero no pasa el hombre. Entonces exacto. Era... Los dos juntos no. Los dos juntos no. Pasa uno solo. Pero eso le salió leve en Suecia 58, porque después, 4 años después, en Chile 62, es que le dan más ¿no? Duro. Sí. En sí aquí Pelé le dan un premio, o se le da el reconocimiento al mejor jugador joven. Y y también comparte la bota de plata. Realmente Pelé es uno de los grandes jugadores, porque tú ves esos videos, o sea, Pelé era un genio. O sea, yo creo que hay 2 grandes genios. Aquí en el Mundial surge uno, que es precisamente Edson Arantes do Nascimento Pelé. Tiempo después, allá en Argentina surgiría el otro. Pero Pelé, cuando tú lo ves, era un jugador con visión. ¿Sí? Era un jugador extraordinariamente inteligente. Yo creo que es, si no el único de los pocos que hacía paredes con el rival. O sea, le mandaba la pelota para que rebotara en él y ahí ya hacía él su autopase. O sea, era un genio el cuate. Sí, se salía de la norma. Ajá. Porque traía esa chispa, ¿no? Ese brillo. Esa innovación, esa destrucción creativa que diría algunos economistas como Schumpeter, que es esa destrucción creativa. Pelé deconstruye el fútbol para construirlo de nueva cuenta. Sí, y además tenía de compañero a Garrincha, ¿no? A Garrincha, que era también otra joya del fútbol. Sí, por eso destrozan 5-2 a Suecia, ¿no? En la final. Y ese es el primer campeonato mundial que se lleva Brasil. Y ahí hay un dato interesante en el caso de México, porque ahí me corregirás, pero ahí es la primer victoria que tiene México, creo, en el campeonato mundial de fútbol. Y si no mal recuerdo, o a lo mejor me estoy equivocando, de 1962, pero a ver, los datos. Mira, tenemos... Ahí va el dato fuerte, ¿no? Ajá. Nos llevamos el primer punto. El primer punto, ok. ¿Contra Exacto. quién empatamos? Contra Gales. La potencia mundial Gales. Gales fue nuestro primer punto. Y nos costó. Punto. Sí, porque primero, Dios mío, nos toca jugar contra el local. Ajá. Suecia, ¿no? Y Suecia nos gana 3-0. Ok. Luego
México dice no. ¿Inauguramos también este campeonato? Creo que sí, también, porque Sí, México tuvo como una tradición de inaugurar campeonatos y todavía... Es que, no sé, es como los bultos que le ponen al Canelo. Y ahorita vamos a hacer ese reto que está ahí, exactamente. Y no, más bien como que México era de chocolate, decían, bueno, para que el local se luzca, pues ahí está México. México es centrón. México no te va a decir que no. Es lo que quieres participar, que lo vean, que lo abracen, que lo quieran. ¿Por qué no? Mexiquito. Pero bueno, inauguramos con Suecia. Nos meten 3 golazos. Después jugamos contra Gales, donde se obtiene el primer punto. Ok. Ajá. Y luego Hungría, que recordemos que Hungría también estaba fuerte. Hungría nos mete 4 goles. 4 goles. O sea, de nueva cuenta, la estadística haciendo lo suyo. Exacto. Ahí quedamos por ahí en el lugar número 16. En el último lugar. Ah, sí, claro. En el último lugar. Teníamos por ahí una diferencia de goles. Por decir, Austria fue el número 15, ¿no? Pero ellos tenían una diferencia de goles de -5 y nosotros teníamos -7. Pero así nos fue en esa... En Suecia 58. Sí, exacto. Y luego viene... bueno, queda en tercer lugar Francia. Y como lo habíamos comentado, la República Federal de Alemania queda en cuarto lugar. Consistente. Ahí estábamos, ¿no? No se olviden de nosotros, ¿eh? Ahí estaban ellos. ¿Podremos perder 2 guerras? Las dos grandes. Pero casi les ganamos. Sí, exacto. Subimos a nada. No. Alemanes y rusos son un rollo. Sí, por eso no quieren que se junten, ¿eh? Exactamente. Y también aquí ya vemos por ahí a la mítica Unión Soviética. Y ahí en esa época debe estar el gran portero ruso, la araña negra Lev Yashin. Exacto. Que se arroja y para, ¿no? Es que si tú ves los videos se ve medio chistoso. Sí, que van como en cámara lenta, ¿no? Y luego se la avienta. Y se ponían como unos cascos los porteros, que ahora lo han vuelto a algunos porteros actualmente como esta moda retro. Es que, bueno, se lesionan, ¿no? Entonces ponen ese como casquito. Bueno, y es que además eran otro tipo de balones. No eran ahora como estos balones todos aerodinámicos, ¿no? Efectivamente. Sí. No, aquellos eran unos que se mojaban y... se hacían duros, pesados, ¿no? Como cuero, ¿no? Sí, todo es una cosa... Los zapatos también eran otra cosa. Exacto. Pero fíjate que curiosamente aquí ya no vemos a Estados Unidos. Ahí como que se fueron para abajo. Fueron para abajo. Dijeron, vamos a dedicarnos a nuestro deporte que inventamos, que es el fútbol americano. Sí, ese es el nuestro, ¿no? Es el nuestro. Y ese es... Mucho se discute cuál es el evento deportivo más grande. Si los Juegos Olímpicos, si el Campeonato Mundial de Fútbol o el Super Bowl. Y por ahí unos menos dicen que la Serie Mundial de Béisbol. Si les preguntas a los Whitexicans, te van a decir que el fútbol americano, no el supertazón. Ajá. Si le preguntas a la... ¿Cómo llamarla? Toda la raza, la banda, pues te van a decir que el fútbol. Sí, ¿no? Si hicieras una votación mundial... No, es el fútbol. Es el fútbol. Definitivamente es el fútbol. Y seguramente... Y en derrama económica sigue siendo el fútbol. Es que mueve más personas, ¿no? Sí, porque el otro es la Gran Liga, que es una liga, que es la liga precisamente americana, ¿no? Bueno, la de Estados Unidos, me refiero. Sí. Igual que el béisbol, igual que es básquetbol. Pero aquí el fútbol es para la raza. Para todo el mundo. Sí, cualquiera que le sepa pegar. Exactamente. Aunque no lo sepa. Todo aquel que haya pateado más que un perro. Los tacos. Los tacos. El perro del taquero. ¡Ahora, perro! ¿No? Así, ¿no? Y luego, pues nos vamos a Chile 62. Chile 62. Brasil defendiendo su título. Lo defiende dignamente y vuelven a ganar. Y ahí hay algo muy interesante. Antes de que se celebrara el Campeonato Mundial de Chile 62, viene un terremoto. Y dicen que fue uno de los terremotos más grandes, que fue arriba de los 9 grados. Y ahí sale una famosa frase que hizo suya el pueblo chileno. Como nada tenemos, lo haremos todo. Eso. Porque se puso en duda que Chile pudiera celebrar el Campeonato Mundial de Fútbol.
23 años después, esa misma preocupación acontece en México cuando viene el sismo de 1985. Pero finalmente Chile, como su frase dice, como nada tenemos, lo haremos todo, y acaban precisamente haciendo una Copa Mundial. Y ahí sí no me vas a dejar mentir, ahí es cuando gana México su primer partido. Vamos para allá. ¿Qué es lo que vamos a ver en este? Vamos a ver un país que al día de hoy ya son dos, nuevamente, que es Checoslovaquia. Ajá. ¿No? Que está sumergido en el socialismo, en Sí, estas... sí, a la Europa Oriental. Exacto. Y le tocó entonces, cuando dividen allí la Europa, tú estás del lado rojo. Exacto. Sí, exacto. Estás del lado rojo y arréglate Entonces, como puedes, ni te ¿no? preguntes, ¿no? Exacto. Y que por ahí vendría el origen de la caída del muro, ¿no? En Checoslovaquia. Con un movimiento por ahí que se organiza. No, y hay novelas muy interesantes, ¿no? La esta de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Sí. Pues ahí te van precisamente retratando esta situación ahí. Del espionaje de la policía, tipo Gestapo. Ajá. ¿No? De cómo todos tienen que andar así calladitos y todo, ¿no? Y no hable mal del jefe, ¿no? O como esta película también de Kojak, si no mal recuerdo, de este personaje de una película, Kojak se llama, debe ser allá de 1996, ¿sí? En donde finalmente es un músico, un chelista, mujeriego, pero precisamente de repente pues le dejan encargado a un niño. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué hace? Lo quiere devolver, no lo puede colocar y se acaba haciendo cargo de él. Y precisamente ahí te marcan estos últimos años de lo que es esa Checoslovaquia bajo el régimen soviético. Exacto, muy buena película, por cierto. Y luego, bueno, tenemos a Chile, que queda en el tercer lugar, ganándole a Yugoslavia, ¿no? Bueno, fíjate, el anfitrión llega a las semifinales. Sí, uno que no tendría esa tradición. Pero fíjate ahí. Reciente, ¿no? Ahí lo logra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Mexiquito. Ahí es México y ahí sí es donde gana su primer partido y gana con el subcampeón del mundo. Mira, ahí te va. Nuevamente nos enfrentamos contra Brasil. Aquí ya no fueron esas madrizas a las cuales estábamos acostumbrados, porque nada más nos meten dos golecitos. Ahí ya íbamos mejorando. Ya digamos que ya no nada más era hacerse bolita, medio que respondes, ¿no? Luego nos toca contra España. España nos vuelve a recordar que fuimos colonia. Y otra oportunidad que teníamos. ¿Y cuánto perdimos? 1-0. 1-0. Y luego viene ese mítico 7 de junio de 1962 a las 3 p.m. o 15 horas, como lo quieran llamar. México le gana a Checoslovaquia 3-1. Que desde que el general Ignacio Zaragoza hace la heroica defensa de Puebla el 5 de mayo, no había vivido exactamente el país una, exactamente, ¿no? Y bueno, pues Mexiquito ya no queda en último lugar del torneo, quedamos en 11º lugar. Por encima de España, cómanse eso. Ya al menos, ¿no? Y un lugar abajo de Argentina. O sea, ya no estábamos tan mal. Ya nos estábamos juntando con los buenos. Y ya así como que nos codeábamos con ellos, ¿no? Con una diferencia de goles de -1. Ah, bueno, ya fue mejor. Sí, ya no fue el -7 de la... Exactamente, y los -12 y menos quién sabe cuántos que teníamos antes. Y eso es Chile 62. Exacto. Y luego regresamos el campeonato mundial de fútbol a los creadores. Exacto. Bueno, a los que imperio, se dicen. bueno, al imperio, ¿no? Al imperio. 1966. Así es. Ahí nos toca estar en el grupo A. Nuevamente nos toca jugar con el anfitrión, Inglaterra. Creo que también inauguramos en Wembley, ¿no? Porque ahí se jugó en el mítico césped de Wembley. Sí, contra Francia, si no estoy mal. Pues está contra Inglaterra, debe haber sido contra Inglaterra. Mira, no, porque creo que Inglaterra inaugura
Ah, no, sí, creo que fue contra En Wembley. México, creo, ¿no? Mira, no, es que el 13 de julio se juega contra Francia, Ok. el 16 contra Inglaterra y el 19 contra Uruguay. ¿Y cómo nos va? Fíjate que ya no nos va tan mal. En nuestro juego de inauguración nos toca jugar contra Francia. Y otra vez. 1-1. Empatamos. Cierto, creo que ahí fue Borja el que metió el gol. Que seguramente le rebotó el balón a Borja y se metió a la portería, una cosa así. Sí, y luego nos toca jugar contra el local, Inglaterra. Perdemos 2-0 contra ellos. Pues barato. Barato, nos salió barato. Y nos toca empatar contra Uruguay en un poderoso 0-0. Bueno, pues. Pero fíjate, ahí viene lo bueno. empates. Quedamos en tercer lugar en el grupo. De la muerte. Sí, el grupo de la muerte, por encima de Francia. Nosotros tenemos una diferencia de -2, Francia de -3. Y conservamos un puesto similar, que ahora va a ser el número 12. Ajá. Fíjate, seguimos esa constancia de rodearnos de los grandes. El número 11 queda Brasil y el número 13 Francia. Francia. Entonces ya no estábamos tan mal. Y sí, el gol lo mete Borja. Ajá, sí. Aquí está. Yo desde aquí lo estoy viendo y doy fe y legalidad de que fue. Enrique Borja. Exacto. Eso fue en la Copa de 1966. Que ahí gana el anfitrión. Sí, Inglaterra. Y es el único campeonato que ha ganado. Sí, ya de ahí ya no Tiene una liga extraordinariamente competitiva, profesional, pero en términos de las selecciones no ha logrado precisamente volver a dar el campanazo para ganar la Copa del Mundo. Exacto. Y nuevamente vemos en los primeros 4 lugares a la República Federal de Alemania. De nueva cuenta. De nueva cuenta. Consistentes como ellos saben ser. Exacto. Y tenemos a Portugal en el tercer lugar. Y tenemos a la mítica Unión Soviética en cuarto lugar. Que todo el mundo sabía o había escuchado hablar de la Unión Soviética, pero nadie sabía que era precisamente la Unión Soviética. Ahora tenemos al mejor jugador joven, un chamaquillo cualquiera. Ajá. Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Y de hecho ahí en la final de la Copa del Mundo de 1966 aparece nuestra amiga Chabela. Dando la Copa del Mundo Jules Rimet precisamente al capitán. Ahí ¿cómo se llamaban estos hermanos que ahí jugaban en Inglaterra? Bobby Charlton, creo que. Sí. Y ahí es muy interesante porque queda ese gol que por muchos años, y todavía hay polémica si fue o no fue gol, que da un tiro, creo que es uno de los hermanos Charlton, que da en el travesaño, baja el balón y el árbitro lo toma como gol. Pero en las múltiples repeticiones y que todavía muchas décadas después seguían hablando, no había una claridad de que si era o no era gol. Y ese es un tema muy interesante en el caso del fútbol, porque a diferencia, por ejemplo, del americano, que tiene ya una tradición anterior de revisar las jugadas cuando queda lugar a dudas, el fútbol es realmente la inclusión de estas tecnologías VAR que ahora llaman, cuando el árbitro hace ahí su rectángulo, que dice voy a ver a la tele a ver qué cosa fue. Sí, a ver qué se me está escapando. Exactamente, pues realmente era muy reciente. Realmente era muy reciente, no tenemos esa tradición. Y en esas épocas, cuanti menos. Sí, y además aquí ya teníamos chisme, tenemos un chisme calientito. Eran Bobby y Jack Charlton. Bobby, los hermanos Charlton. Ajá. Pero poco después de esta Copa del Mundo se pelearon. ¿Y se dejaron de hablar? Dejaron de hablar. Hasta el 2008 volvieron a... ¿Todavía viven? Pues yo creo que ya no, pero sí duraron mucho tiempo por un pequeño problema ahí con una de las esposas, ¿no? Ahí nada más, aguas. Ahí también ocurre que antes de que iniciara la Copa del Mundo, la Copa Jules Rimet se la vuelan. Sí. Se la vuelan y es Scotland Yard,
en manos de Pickles, el perro, que es quien encuentra, ¿no? Finalmente la Copa Jules Rimet. Que ahí también hay que dar el dato que la Copa Jules Rimet iba a quedar para la selección que ganara 3 veces el campeonato mundial de fútbol. Ok, el dato curioso, ¿no? Entonces, eso es 1966. También otro dato interesante es que sale el León Willy, que es la primer mascota. Sí, el leoncito del imperio, ¿no? Efectivamente. Aquí está, míralo. Sí. Con su melena y su playera con la cruz esta de... Y ahí es donde empieza también la mercadotecnia a dar fuerza. Exacto. Y eso es 1966. Y después vendría el mítico 1970, Ándale, donde agárrate. el mundo anteriormente, que también hay que contextualizar, ¿no? México viene de unas tasas de crecimiento económico que llegaron a rondar arriba del 10%. Así es. Y tenemos precisamente una solvencia económica que hace precisamente que por ahí empecemos a levantar la mano para organizar eventos deportivos que ya en ese momento ya eran señores eventos deportivos. Y me refiero, 1, los Juegos Olímpicos. Y 2, el Campeonato Mundial de Fútbol. Y México es el primer país que tiene precisamente ese binomio. Primero organizando los Juegos Olímpicos en 1968, en octubre del 68, y 2 años después el Campeonato Mundial de Fútbol que se inaugura en nuestro mítico Estadio Azteca. Eso. Ahora fíjate, aquí se cuestionó mucho o cuestionaban mucho el que México organizara el mundial, porque como tú lo dices, ya se le tenía asignado los Juegos Olímpicos, ¿no? Y todo el mundo decía, no, es que no van a poder. Velos, o sea, ve el desmadre que siempre hacen y les vas a dar estos 2 eventos. Pero la comitiva mexicana convence al mundo de que pues puede ser un buen, ¿cómo se llama? Anfitrión, ¿no? Y que tiene la capacidad para hacerlo. Ahora, tenemos en el grupo A a la Unión Soviética, a México, Bélgica y El Salvador. Ok. Nos toca inaugurar contra la Unión Soviética en el Estadio Azteca y empatamos en un poderoso 0-0 contra la hoz y el martillo. Exactamente, un 0-0. Un 0-0. Luego jugamos contra El Salvador. Contra la potencia. La potencia centroamericana. Pues van a ver estos juguetes. Si nos siguen a escuchar. 4-0. Y después se juega contra Bélgica. 1-0 la victoria. Y eso era algo inaudito hasta ese momento. Claro, pues ganar 2. Efectivamente. Más bien no perder. No perder, efectivamente. Y que no te hayan puesto unas goleadas. Y ahí hay que recordar que eran todavía 16 selecciones. Así es, porque ya nos toca... Ya no es octavos de final, sino que pasas directamente a cuartos. Exacto, y ahí nos toca jugar contra Italia, los cuales nos zumban 4-1. Y eso lo perdemos en Toluca. Que esa es otra de las grandes tragedias del fútbol. O sea, ¿por qué sacas al anfitrión del Estadio Azteca? No lo sé. O sea, si ya el Estadio Azteca, hasta por el nombre, ya lavó todos los sacrificios que tenía que hacer para que ahí funcione más o menos la cosa. Exacto. Lo sacas del Estadio Azteca y te lo llevas a la Bombonera, donde en esa época no tenían ni luz. O sea, en el Estadio Bombonera era clásico que si por ahí algo fallaba, tenían que apurarle porque decían, no tenemos luz. O sea, no era un estadio alumbrado. Sí, no, estaba medio austerón, ¿no? Ajá. Y se van a la Bombonera y ahí pierden. Exacto. Pero bueno, ¿cuál fue el resultado final de esta copa? Pues ganador, Brasil. Brasil. Con su super selección. Sí. Y también
pues comandado, ¿no? Y con la consagración de Edson Arantes do Nascimento. Exacto. O sea, ahí es donde se hace Rey Pelé. Exacto. Además, mira, traían a Pelé, Jairzinho, Tostao, Rivelino, Carlos Alberto. Que se cierra el último gol a Italia. Ajá. A un pase precisamente pausado que le da el momento Pelé exacto para que llegue Carlos Alberto y fusile al arquero. Exacto, le ponen un super madrazo, ¿no? Y el balón. Pero bueno, entonces eso fue nuestro mundial. Vemos bueno, obviamente Italia en segundo Brasil lugar. Le gana a Italia y nuevamente Alemania ahí presente, así de cámara, ojetes. Nada más cuanto bajen la guardia. Exactamente. Yo voy por la grande. Entonces la República Federal de Alemania sí queda el tercer puesto, ganándole a Uruguay, que ya no lo habíamos visto. Sí, realmente ya desde 1950 ya no estaba entre los 4. Exacto. Y ahí es una consistencia de nueva cuenta que no hay otra selección nacional que tenga tal consistencia que los alemanes. Exacto, y por ahí también ya estaba asomándose Gerd Müller, que fueron... que fue el artillero precisamente de 1974. Pero ahí es muy interesante porque tiene lugar ese mítico partido de la semifinal entre Alemania e Italia, conocido precisamente como el juego del siglo, en donde Italia se impone a Alemania 4-3 y donde son muy famosas esas estampas donde Franz Beckenbauer, ya con el brazo todo roto, ahí sale vendado a seguir jugando. Exacto, si no mal recuerdo, creo que es el primer mundial que se transmite en color. En TV de color, ¿no? Exactamente, sí. O sea, ya puedes ver a Pelé color chocolate, pero bien, ¿no? Hacer lo que él mejor hace, ¿no? Que es jugar al fútbol. Sí, ¿no? Y ese campeonato fue... México ha tenido suerte porque el Campeonato Mundial de Fútbol de 1970 fue el mejor hasta ese momento. Pues sigue comentando que ha sido el mejor mundial por la calidad de equipos, de jugadores y que... Pero después el de 1986, que ahorita vamos rápidamente. Pero bueno, eso fue México 70 y pasamos a Alemania 74. Ok. Vamos a ver, en Alemania 74 tenemos a nuestro humilde equipo. Si llega a Alemania 74, tengo la idea de que ahí no va. A ver, no. Nos recuperamos hasta el 78. Y nos recuperamos entre comillas, porque ahí sí fuimos a hacer el oso de los osos, de los osos, de los osos. Sí, porque en Alemania 74, si no mal recuerdo, no va. No clasifica. No clasifica. Pero tenemos esta constante de que Alemania lo gana. O sea, ya venía en esos mundiales pasados, creo que 3 o 4, quedando en tercer, cuarto lugar. Pero en este se lleva el campeonato, ganándole a los Países Bajos. Y ahí hace aparición precisamente los Países Bajos, que nosotros lo conocemos así como Holanda. Holanda, efectivamente. Sí. Pero ahí es donde arrancan precisamente con el llamado fútbol total, en donde básicamente ahí de las grandes estrellas está Cruyff. Sí. Johan Cruyff, y ese fútbol total que consistía en que los jugadores en la alineación de 11 podían salirse de su posición, pero eran inmediatamente cubiertos por un jugador tal que la estructura de la alineación no sufría alteraciones. Y eso fue finalmente 1974. Sí, 74 se lo lleva a Alemania, le gana a los Países Bajos. En tercer lugar, no sé cómo llegó ahí, Polonia. Y en cuarto lugar queda Brasil, ¿no? Hasta su momento era el campeón y defensor, ¿no? Ahora tenemos a Johan Cruyff y a Franz Beckenbauer ahí pues comandando, ¿no? Y Müller. Exacto. Que se corona como el campeón goleador, si no mal recuerdo. Gerhard Müller, ¿no? Y luego, bueno, seguimos con Alemania, que pues le gana 2-1 a los Países Bajos. Un torneo que como no participó México, pasa de noche en cierta forma, ¿no?
Y luego llegamos a Argentina, 1978. Ahí sí está México. Nos toca en el grupo B contra Polonia, Alemania Federal, Túnez. Y pues ahí como que... Túnez hace su aparición por primera vez en las Copas del Mundo. Así es. Ahí nuestro primer partido es contra Túnez. Nos meten 3 goles, 3-1. Imagínate, ¿no? A Túnez le queda precisamente cuando participamos por primera vez, le ganamos a México, luego, ¿no? Y es que les va bien porque su debut lo hacen con una victoria, ¿no? Ajá. Luego nos toca jugar contra Alemania, nos meten 6 goles. Es una cosa horrorosa. Exacto. Y luego nos toca contra Polonia, que pues nos mete 3-1. Y ya traían al Papa de su lado. Sí, exacto. Entonces ya ahí estaba Carlos Wojtyla, ya jugaba, ¿no?, de ese lado. Entonces, pues no. Pero fíjate que ahí México queda en último lugar. Sí, con una diferencia de -10. Sí, no, fue un mundial horrible. Y luego viene España 82. Y ahí tampoco participamos. Sí, exacto. No, ¿cómo se llama? Como que ahí andábamos falla, no sé. Es esas curiosidades de... Es la parte más oscura de la noche de México. De por sí, el paso de México en los mundiales ha sido en un túnel oscuro, pero ha habido tramos que han sido más negros que otros. Exacto. Bueno, aquí no vamos. Lo gana Italia. Nuevamente vemos a Alemania en segundo lugar. Y otra vez Polonia, no sé cómo, ahí en tercer lugar, ganándole a Francia. Es correcto. Ahí no hicimos nada, entonces realmente ahí, pero bueno, ahí de nueva cuenta, Italia vuelve a sumar desde el 34, desde el 38 no había vuelto a sumar como un buen referente y ahí hace precisamente su aparición. No sé si iniciamos el próximo con el 86. Puede ser precisamente 1986 hacer la continuación, ¿sí?, de este episodio que, como hemos visto, creo que hay muchas cosas en el tintero porque todavía nos falta hacer esos paralelismos de la selección nacional con nuestra historia, todo el tema de la derrama que generan los mundiales, todo el chupe que genera precisamente los mundiales, todos los líos que ha generado incluso ahorita las estampas Panini, que en Argentina se ha vuelto motivo por el cual el Estado intervenga, porque se ha generado tal psicosis ante la escasez de las estampas Panini que tuvo que intervenir el Estado argentino. Y lo bueno que están en crisis, si no, ¿qué pasaría? Exactamente, pero como vemos, el tema de los mundiales es un tema extraordinariamente vasto. Sí. Y estamos viendo precisamente una autopsia de lo que es la selección mexicana. ¿Y para dónde vamos, ¿Y para dónde vamos? Bueno, yo creo que después de, creo que son ya 22 Copas del Mundo con esta, la estadística nos permite hacer una predicción mucho más certera. Si hemos venido perdiendo, pues entonces lo que podemos esperar es tener una muy decorosa participación en Qatar, o perder en penaltis, o que nos marquen el mejor gol del mundial y con eso nos eliminan, o que marquen a México un penalti que no existió. Fíjate que a mí mi verdadera preocupación del siguiente mundial no va a ser el desempeño del equipo, sino el desempeño de la afición, porque allá no se van a andar con medias tintas las autoridades, Bueno, ya ves que te compartí hace poco supuestamente como las reglas de buena conducta que se deben seguir allá. De hecho, hasta apenas principios de septiembre causó mucha tensión de que dijeran que en los estadios no iban a vender cerveza. Obviamente esto causó la rebelión de todos los borrachos. Exacto. Que dijeron no, un pasó? Mundial sin cerveza, que por cierto es Budweiser quien es el patrocinador de la cerveza. Dijo, pues ¿cómo? Sí, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces ya parece que van a definir ciertas áreas para que puedas tomar tu chela
a gusto. Sí. Pero es cierto lo que tú dices. Recordarás que en Francia 98, Dios mío, unos mexicanos sí, en la escultura, bueno, en lo el que arco, es el Arco del Triunfo, al soldado desconocido, sí, que está la esa llama. eterna llama, precisamente uno lo orinó y apagó esa vela. Sí, que trajo un conflicto con Francia. Sí, creo que eso ha sido nuestra lo que más les hemos pegado a ellos. Exacto. A Francia, pero bueno. Pero sí, no se sorprendan que las noticias vayan a ver desfiguros de mexicanos por allá. Ejecuciones, ¿no? Masivas ahí de... Exacto, ya todos en fila india, ¿no? Exactamente. Con México puede pasar todo, pero creo que, Abraham, creo que el objetivo de hacer un episodio no lo hemos logrado porque nos faltan varios mundiales. Sí. Y nos falta hablar de derrama económico, de todo lo que ha traído también en términos de cultura, como son los tres tenores. Exacto. Que fue precisamente en el marco de Italia 90 cuando inician precisamente estos conciertos de los tres tenores. Sí. Hasta cuestiones tan misceláneas como que ahora China le va a regalar 2 pandas a Qatar en ánimo de buena amistad. Y fíjate que todos los pandas del mundo son de China, menos el que tenía México. Que también fue, si no mal recuerdo, es por ahí de 1970 también, que nos lo regalan, porque como que los chinos, cuando se ponen espléndidos y los agarran de buenas, dicen, bueno, está bien. Regale una parejita de pandas y a ver qué hace. La sorpresa aquí fue que en México se reprodujeron. Pues es que era panda mexicano, era garañón, ¿no? Exactamente. Traía barrio. Y ahorita, y todavía de esa descendencia hay una pandita ahí en el zoológico de Chapultepec. Hace unos cuantos meses falleció una de ellas. Sí. Pero sí, y ahora Qatar tendrá también sus pandas. Yo creo que les van a hacer... No, es un si aquí les palacio, hicimos, ¿te acuerdas? A los pandas les hicimos hoy en el zoológico de Chapultepec toda una remodelación. Ahora allá en Qatar, no, bueno, ahí no se van a vivir como reyes esos pandas. Sí, exactamente, pero bueno, Abraham, no sé si quieres hacer el reto o hasta el siguiente. No, hasta episodio. el siguiente que empiece a que nos hagamos más populares. Ok, correcto. Bueno, pues entonces vamos a dejar esta primer parte de los mundiales de fútbol. Abraham. Eso es todo. No se preocupen. No esperen mucho de la selección. Creo que eso va a ser lo más sano. No recuerdo si fue Nietzsche o Schopenhauer que dice que la felicidad es alejarse del dolor. Entonces, si ustedes quieren ser felices, aléjense de la selección mexicana de fútbol. Y también en ese sentido hay una ópera que es El Prisionero, y donde básicamente el último de los suplicios que le hacen pasar al prisionero es hacerle pensar que lo van a liberar. Y cuando se dan cuenta que este cuate, que todo era una trampa, dice, oh, ya entendí. Faltaba el último y más grande de los suplicios, la esperanza. Okay. Entonces, es que, ¿sabes qué? La selección mexicana es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Hay muchas cosas que yo creo que puede haber ahí, porque yo veo la historia de Santana, que son 11 veces la presidencia, perdió Texas, perdió medio estado, medio país, y lo llamábamos, y lo llamábamos, y lo llamábamos, y es así como México perdió, y volvemos a creer en él. Entonces, esos son de esos paralelismos históricos que estaremos tocando en el próximo episodio de Los Charlatanes. Hasta luego. Así termina este episodio de Charlatanes, el podcast que habla de todo y habla de nada. Gracias por tu preferencia y compañía. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda que pronto volveremos con nuestras ocurrencias en otro capítulo más de Charlatanes. Hasta la próxima y recuerda, Carpe Diem.